Elizabeth. ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿No? Ok. Bueno, entonces vamos a empezar. Obviamente vamos a revisar esta parte de depresión y ansiedad solamente como las pautas distintas, ¿no? No vamos a revisar ya vimos, y tiene la mayoría de las cosas son similares, sin embargo vamos a revisar los puntos más importantes para poder diferenciarlos, ¿ok? Entonces, se habla de que hasta un 30-50% de los pacientes deprimidos también van a presentar ansiedad. Y esto es importante porque muchas veces cuando no tratamos la ansiedad o cuando no prestamos atención en esa ansiedad, la respuesta al tratamiento se nos complica, ¿no? Los pacientes con depresión, como ya les había dicho cuando vimos este tema, es bastante común que tengan también síntomas de ansiedad. Es muy difícil en la práctica clínica que podamos ver pacientes deprimidos que no hayan tenido síntomas de ansiedad comórbidos. Normalmente van mucho de la mano estos dos diagnósticos. Y en la población geriátrica pues, no hay excepción. Sin embargo, sí podemos llegar a tener aquí mayor frecuencia de un episodio depresivo mayor solo, sin síntomas de ansiedad, sobre todo porque estamos hablando de síntomas ya más tendientes al aislacionismo, tendientes más a la apatía. ¿Sí? Pero siempre hay que descartar que no existen también síntomas de ansiedad en el paciente deprimido, porque normalmente también la ansiedad en ellos se va a llegar a manifestar con otras maneras, ¿no? Se habla de que hasta el 12% de las personas de adultos mayores va a padecer depresión a lo largo de la población, de su vida adulta mayor, ¿no? No estamos hablando de una depresión que ya la presentaban, sino una depresión de inicio en la adultez. Y esto se eleva hasta el 29% si los pacientes tienen enfermedades crónicas. Principalmente estamos también hablando de enfermedades que implican una alteración vascular, porque más adelante vamos a revisar que hay un tipo de depresión específica que es bastante común en la población geriátrica, que es la depresión vascular. Entonces, todos los pacientes que nosotros tengamos con diabetes, hipertensión, alteraciones metabólicas y un riesgo cardiovascular elevado, siempre hay que descartar o estar haciendo también como dentro de nuestras evaluaciones anuales, semestrales, una aplicación de alguna escala o preguntarle directamente al paciente síntomas de depresión, porque se nos puede estar yendo este diagnóstico. Como dijo José Luis, a veces tenemos pacientes geriátricos que están bajando de peso y nadie se explica por qué. Ya lo mandaron con todo el mundo y no se explican una razón específica por qué el paciente está bajando tanto de peso y resulta que nadie pensó en que ese paciente se está deprimiendo. Doctora, ¿entrarían los eventos cerebrovasculares? Sí, también aquí entraría, ese también es un tipo específico de depresión que podemos tener después de un evento vascular cerebral. Entonces sí es importante. Yo de todos los pacientes que he revisado que han tenido un EBC, creo que se identifican síntomas depresivos en los primeros meses después de la aparición del evento vascular, el 70-80% de los pacientes. Muchas veces son síntomas depresivos de tipo adaptativo. O sea, me estoy adaptando a la pérdida, ¿no? A la pérdida de la marcha, a la pérdida del habla, ¿no? Pero muchos pacientes evolucionan la cronicidad y se convierte en un episodio depresivo mayor. Entonces sí es importante que todos los pacientes que nosotros tenemos geriátricos que hayan tenido un evento trascendente en su vida, que haya afectado su funcionalidad, descartemos y le vayamos dando seguimiento a síntomas afectivos, ¿vale? Los factores de riesgo en la población adulta mayor pues son bastantes. Ellos, su principal factor de riesgo va a ser también la vulnerabilidad. Se convierten en personas vulnerables, ¿no? Pero aquellos pacientes que han tenido antecedentes familiares de depresión y de ansiedad también tienen un mayor riesgo de presentarlos en la edad adulta mayor, aunque no hayan presentado síntomas
en la juventud. Y este es un factor importante porque también el tener antecedentes familiares de trastornos afectivos nos va a descartar o nos va a disminuir la posibilidad de tener una depresión vascular. Si nosotros tenemos antecedentes de primer grado de trastornos afectivos, lo más probable es que se trate de un evento depresivo mayor que no esté asociado a problemas vasculares. Entonces es importante que lo descartemos. Y estamos hablando, insisto, de una depresión que inicia en la edad adulta mayor, no un paciente que viene deprimido desde los 40 años. Estamos hablando de pacientes que a los 65, 70 años debutan con depresión. También, obviamente, los cambios, ¿no? La adaptación a la pérdida, ¿no? Después de los 60 años empezamos a tener pérdidas de todo tipo. Pérdidas familiares, porque pues ya no tengo a mi mamá, ya no tengo a mi papá, ya no tengo a mis hermanos. Empiezan a fallecer figuras importantes, amistades, por ejemplo. He tenido muchos pacientes de población geriátrica que justamente cuando sus amigos empiezan a fallecer es cuando empiezan a deprimirse. Porque como que uno es el duelo propio de perder a una persona con la que estaba vinculado, y dos es yo me pongo en su lugar. Yo me pongo ya ahora sí a sentir que soy mortal, que me puedo morir y que probablemente nos falta mucho tiempo para que sea. Y nos pasó también mucho ahora con la contingencia, con la pandemia, pues obviamente la cantidad de población geriátrica que falleció pues, fue bastante. Muchas personas nos llegaban a la consulta o nos siguen llegando a la consulta porque están deprimidos de ver a tantos amigos que murieron, ¿no? Y es un tanto la tristeza, pero también es un tanto el miedo que me genera ver que alguien más lo está padeciendo. Entonces, estas pérdidas de hogares, de independencia, generan un duelo en el paciente, ¿no? Los duelos no solamente van a ser cuando pierdo una persona. Puedo tener un duelo porque me tengo que adaptar a que perdí la vista, a que perdí la marcha, a que perdí la audición, la salud, cuando recientemente me acaban de diagnosticar que tengo diabetes, ¿no? Y yo no tenía diabetes. Entonces, todos estos duelos pueden transformarse en un proceso ya no adaptativo y evolucionar en una depresión mayor. Entonces, sí es súper importante, insisto, que nosotros apliquemos escalas incluso, porque los pacientes también de población geriátrica, al igual que los niños, no siempre van a saber identificar cómo se sienten. Y si tenemos un paciente que tiene limitaciones para escuchar, que tiene limitaciones para comunicarse, pues mucho menos vamos a poder hacer diagnósticos certeros. ¿Okay? Igual que la depresión en población geriátrica, ¿sí? Sí, y ahí exactamente, no mencioné cáncer porque el cáncer es una patología aparte, ¿no? Que sí su pronóstico es bastante, pues muchas veces el cáncer de inicio en la población geriátrica pues no tiene un buen pronóstico. Entonces sí, el diagnóstico de cáncer también implica un duelo, ¿no? Por eso siempre que tenemos un paciente con un diagnóstico de cáncer, lo más común es que lo mandemos a pláticas de tanatología, ¿no? Porque los duelos a veces le ayudan tanto a él como a su familia a irlos elaborando previamente. Entonces sí es importante que tomemos cuando tenemos diagnóstico de cáncer, que tomemos en cuenta esta parte. Ok, entonces la ansiedad también se va a manifestar de distinta forma. En la población geriátrica, el insomnio es un síntoma bastante común, ¿no? Y son personas que inician a tener problemas para el inicio de sueño o empiezan a tener fraccionamiento de sueño, pero ya tardan mucho en volverse a quedar dormidos. También tenemos en la población geriátrica el gran problema de la incontinencia urinaria. Entonces, a veces los pacientes están despertando en la noche para ir al baño. Ahí tenemos que hacer ciertas adecuaciones en sus hábitos para disminuir la cantidad, la frecuencia con la que van al baño. Pero también es importante que aquí veamos qué tanto tarda el paciente en volverse a quedar dormido.
porque no es lo mismo que yo me despierte porque tengo que ir al baño, regreso y me quedo dormido inmediatamente, a que yo me despierto para ir al baño y después tardo 2 horas en quedarme dormido de nuevo. Eso ya estamos hablando de insomnio. Entonces, tomar en cuenta, preguntar cómo está durmiendo mi paciente. Son pacientes también que van a empezar a quejarse. Son pacientes que tienen dolor. El dolor es una manifestación muy común en los pacientes geriátricos deprimidos y ansiosos. El dolor que no sabemos de dónde viene, el dolor que no cede ante los AINES, que ya lo revisó el médico familiar, que ya lo mandó al ortopedista, que ya lo mandó a varios lugares, pero no sabemos de dónde viene el dolor y además no se le quita. Son literal quejas constantes de malestares somáticos que va a tener el paciente. Entonces el paciente geriátrico no va a llegar y les va a decir, ¿sabe que estoy ansioso, doctor? O ¿sabe que estoy deprimido? El paciente va a llegar y le dice, es que no sé qué tengo. Me duele la espalda, amanezco todos los días con dolor en las piernas, me duele la cabeza, las articulaciones. Es súper común que el paciente geriátrico llegue con esas quejas, ¿no? Y son quejas que no sabemos de dónde vienen, porque ya le hicieron todos los estudios y el paciente se sigue quejando. Y esto también nos incrementa mucho la polifarmacia. He tenido una cantidad impresionante de pacientes geriátricos que ante la desesperación quizá del médico de no saber por qué no le deja de doler, terminan dándole tramadol con paracetamol, ¿no? Es el medicamento más común que yo he visto que les dan, porque no le deja de doler, y entonces ya le estoy dando un medicamento que es un medicamento de uso de riesgo en la población geriátrica, pero como nada más se lo quita, no hay otro medicamento que responda, bueno, pues se lo dejo eternamente y ahí vienen los pacientes tomando su tramadol con paracetamol y además, como tenían insomnio, le agregan gotas de clonazepam. Entonces, imagínense el riesgo de caídas, de inestabilidad postural, de accidentes que puede llegar a tener ese paciente. Entonces, las quejas somáticas es el síntoma más común de ansiedad. En este caso, el médico lo que podría hacer es darle un placebo. Es como decirle, mire, este medicamento es una maravilla, le va a quitar el dolor, usted confía en mí, tómeselo y va a ver que se siente mejor. Y podría funcionar un placebo si le comentamos eso. Aquí los placebos no nos van a servir tanto porque el paciente sí los está sintiendo. O sea, ¿se acuerdan que cuando veíamos ansiedad comentábamos que es un síndrome que altera muchísimas funciones a nivel cerebral? Entonces, una de ellas justamente son las vías del dolor y al paciente sí le está doliendo. Si tú le das un placebo al paciente que sí le duele la cabeza o que sí le duele las rodillas porque su cerebro no está funcionando de manera correcta, probablemente lo que va a pasar es que ese paciente se va a sentir que tampoco le está ayudando, pues porque le hizo un placebo, y eso aumenta su desesperación, ¿no? Eso aumenta su desesperanza de decir, híjole, es que el doctor ya me dio algo que se supone que era muy bueno y sigo sintiéndome muy mal. Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado con los placebos. El placebo en el paciente psiquiátrico puede ser riesgoso por estas situaciones de incrementar esa sensación que de por sí el paciente tiene ya, de que tiene que no se le va a quitar, ¿no? Que se siente muy mal. Entonces, hay que diferenciar entre un facticio, que es me estoy inventando las cosas, o sea, si yo realmente estoy obteniendo una ganancia, ¿no? Quiero una ganancia, no sé, voy a inventar que me duele la espalda porque mañana tengo que trabajar y me toca guardia en área COVID y la verdad es que yo no quiero entrar y voy a inventar que me duele la espalda, ¿no? Y me quejo. A diferencia de un trastorno de somatización. En el trastorno de somatización es, sí me duele y yo no sé, yo no tengo una ganancia consciente, ¿no? Yo amanecí con ese dolor de espalda y resulta que toda la semana llevo peleándola con mi esposo, ¿no? Y ya estoy tan desesperada que hoy definitivamente no me puedo levantar, pero lo estoy sintiendo. Mi mente siente ese dolor, no sabe que es una manifestación de ansiedad o de tristeza. Entonces, esa es la diferencia del facticio y del de somatización. Y si yo identifico un facticio,
ahí sí puedo quizá usar un placebo, ¿no? Porque pues, no le voy a dar un analgésico si sabemos que no le duele. Y el paciente pues va a sentir o no mejoría porque simplemente no tenía el síntoma. Entonces ahí es importante diferenciarlo, pero en los pacientes de población geriátrica que son muy sensibles a todas estas situaciones, sí hay que tratar pues de ser un poquito más empáticos en esa situación y pues tratar de resolverles el síntoma. La depresión en la edad adulta, igual que en la juventud, es más frecuente en las mujeres, entre los 55 y los 80 años. Después de los 80 años, la prevalencia es la misma entre hombres y mujeres, ¿ok? Aquí también está asociado a factores no solamente a nivel de comorbilidades, sino también a cómo funcionamos, ¿no? A nivel social, entre el sexo femenino y el sexo masculino, que quizá el hombre te habla de que es funcional un poquito más años, ¿sí? Porque ha trabajado, quizás su desgaste a nivel funcional ha sido menor, porque las actividades que suele realizar son más administrativas, son más de oficina. En la mujer los cambios hormonales y las actividades que realizan sí suelen desgastarlas más, por eso también es más frecuente que tengan depresión. Pero ya pues a los 80 la funcionalidad en ambos sexos llega a deteriorarse. Por eso también es que la prevalencia se empata y es igual que en hombres y mujeres, ¿ok? Aquí la institucionalización de los pacientes geriátricos, que es los asilos, las casas de cuidado, nos van a incrementar muchísimo el riesgo de depresión, ¿ok? Y aquí no solamente va a estar en relación a ese sentimiento que tiene el paciente de abandono, sino a la pérdida de su casa. Este mover al paciente geriátrico de su casa es un factor de riesgo importantísimo, no solamente para depresión, sino para deterioro cognitivo. El hecho de que es bien común, sobre todo aquí en nuestra población mexicana, que a cierta edad que el paciente ya no puede ver, ya no puede caminar, se lo llevan a la casa de los hijos. O sea, no es que los hijos vayan y lo cuiden, no. El paciente geriátrico es el que va cambiándose una semana con un hijo, una semana con otro hijo, un mes, un día, dependiendo de cómo se organicen, o se queda permanentemente a vivir con alguno de los familiares. Este es un factor de riesgo porque los pacientes geriátricos casi nunca logran adaptarse a estos cambios. Es bien difícil que un paciente a esta edad logre adaptarse bien al cambio de perder su espacio, de perder su autonomía, de perder su independencia. Entonces, si nosotros tenemos, si a ustedes llegan a una familia y les pregunto, doctor, ¿qué es mejor? Que yo nos volvemos y nos vayamos a cuidar a su casa, o que nos la llevemos a la casa de mis hermanos, o que me la lleve yo a otro lado, así sea Los Cabos, Campeche, Cancún, con playa, el paciente perdió su independencia y es un factor de riesgo. Siempre lo mejor va a ser que los hijos se trasladen al hogar del paciente para no moverlo tanto. Entonces, sí es importante que en cuestión, es en cuestión de cuidado, en cuestión de institucionalización, si no tenemos otra, si de plano no hay una mejor opción que tener al paciente en un asilo o en una casa de cuidado, pues ahí la recomendación es que no se pierda el contacto de las visitas y del interés que se le puede mostrar al paciente, y que también tenga días, momentos en los que pueda regresar a su casa, ¿no? Que se quede permanentemente ahí. También aumenta mucho el riesgo de depresión, y el riesgo de depresión en el paciente geriátrico incrementa la mortalidad. Entonces es importante que también nosotros mencionemos esto a los familiares que nos llevan al paciente. ¿Okay? Doctora, una pregunta. Por ejemplo, ahorita en la contingencia que, por poner un ejemplo, que mi abuelita está en tu casa, pero ella ya está vacunada, pero yo todavía no. Entonces, ¿ahí qué podría hacer yo si quisiera visitarla? ¿O qué podría hacer? Pues aquí tenemos una situación extraordinaria,
Pero si tu abuelita ya está vacunada, lo que tú podrías hacer es, primero, cuidarte al extremo por lo menos 2 semanas antes de ir a visitarla, ¿no? De esas 2 semanas, descartar o disminuir tu riesgo para estar infectada. No salir a lugares concurridos, no recibir visitas, no tener una exposición que a ti te haga como un contacto de riesgo, y visitar a tu casa, a tu abuelita, y pedirle a tu abuelita que cuando tú estés ahí en casa, pues se ponga ahí un cubrebocas, ¿no? A lo mejor un cubrebocas quirúrgico, un TICAP normal para que ella no esté tan sofocada, y tú también ponerte una protección, ¿no? Y convivir con estas medidas de cuidado, y seguramente ante esta situación, pues vas a poder visitar a tu abuelita sin mayor riesgo, ¿no? Ventilar las habitaciones, procurar estar en un espacio, pues si no abierto, sí que tenga corrientes de aire para poder disminuir el riesgo, ¿no? Pero pues si tú te cuidas esas 2 semanas previas a ir a ver a tu abuelita, pues no hay mayor riesgo porque no eres un contacto. No eres una persona probablemente positiva. Gracias, doctora. Bueno, entonces, como les mencionaba, uno de los principales factores de riesgo que vamos a tener en la población geriátrica para los trastornos afectivos y ansiosos es no me adapto. Ajá, y aquí va a tener mucho que ver los rasgos en la personalidad que tengo. Si yo soy una persona que no soy flexible, que tengo mucha rigidez cognitiva, para aceptar lo que no está en mis manos y además aceptar que no puedo tener el control de todo, si tengo rasgos de personalidad narcisa, entonces me va a costar mucho más trabajo el envejecimiento, porque va a llegar a un punto en el que yo ya no voy a poder decidir en la totalidad de lo que voy a hacer. Esto también puede tener un impacto en la funcionalidad, por ejemplo, en los pacientes geriátricos que se les indica el uso de un bastón. Es muy común que lleguen a las consultas con problemas para caminar, llegan despacio, agarrándose de la pared, agarrándose del escritorio, pero sin el uso del bastón a pesar de que ya se los habían indicado. Y si ustedes le preguntan, oiga, pero ¿por qué camina así? No hay opción de comprarse un bastón, no sabe cómo usarlo, no sé, alguna razón por la cual no lo use, y la respuesta es no. Tengo mi bastón, ya me compraron mis hijos mi bastón, y está en mi casa, pero no lo uso porque me da pena, no lo uso porque no me gusta, no lo uso porque yo todavía puedo caminar, ¿no? A pesar de que ahí lo ven con la dificultad para ingresar incluso al consultorio y sentarse. Es común que los pacientes vayan con estos duelos de pérdida de funciones y con la negación, ¿no? Es decir, no, yo no lo necesito, no, yo todavía puedo, y eso aumenta el riesgo de complicaciones porque, por ejemplo, con el uso del bastón, pues obviamente si el paciente no usa su bastón, la posibilidad de que se caiga y se fracture aumenta. Entonces, es importante trabajar también e identificar si mi paciente tiene estas características en su personalidad, esta rigidez, esta necesidad de no perder nada. Hay que mandarlo a terapia, porque ahí, aunque le den cualquier medicamento, no va a modificar su cognición y eso va a disminuir la posibilidad de que el paciente se adapte a sus condiciones de vida. Entonces, terapia para estos pacientes, identificar también personas que de por sí tenían de tiempo atrás un autoconcepto negativo, ¿no? Una baja autoestima. Es decir, es que, pues si yo de por sí, y lo dicen así textualmente a los pacientes, yo de por sí no servía para nada, ahora menos. Ya no puedo ayudar en la casa, ya no puedo hacer una sopa, ya no puedo ayudar a limpiar. Ajá, entonces también estos factores no se van a resolver con psicofármacos, se van a resolver cuando el paciente acuda a psicoterapia. Y el paciente geriátrico es candidato a ir a terapia, ¿no? Uno no se imagina mandar a su abuelita con el psicólogo, por ejemplo, ¿no? Dice, ay, no me imagino estarle diciendo a mi abuelita, ¿y sabes qué? ¿Por qué no vas con el psicólogo? Porque se nos hace, de por sí, si yo le digo a los pacientes a veces, ¿necesitas terapia? Me dicen, híjole, es que no, o sea, yo no estoy mal. De por sí la terapia nos cuesta trabajo,
Y ahora en un paciente geriátrico que todavía le cuesta más trabajo cambiar sus patrones de vida, pues el decirle, sabes que tienes que ir a terapia, le puede costar todavía más trabajo, pero sí es importante que tengamos en cuenta que es posible que un paciente geriátrico acuda de inicio, por primera vez en su vida a los 60 años, a una psicoterapia. ¿Okay? Los factores físicos también influyen mucho. Aquí los dos principales factores de riesgo que tenemos para que un paciente tenga depresión y deterioro cognitivo es la pérdida auditiva y la pérdida de la marcha. Esos dos factores de riesgo incrementan de manera importante el riesgo de que el paciente se deprima y que empiece a tener deterioro cognitivo, porque si no escucha o también si no ve, a veces se adaptan mejor a la pérdida visual. Es como más, el paciente se va aislando más, no solamente de la familia que lo rodea, sino también del ambiente y se estimula menos. Igual un paciente que no camina, pues no es lo mismo que yo tenga que hablarles para que me muevan al baño o que me muevan a la ventana para ver a la gente pasar, que poder hacerlo yo solo. Entonces estos dos factores de riesgo en cuanto a factores físicos son de los más importantes para que un paciente se deprima y se deteriore cognitivamente. Cuando un paciente pierde la marcha o algún sentido, sí es importante que lo mandemos a psicoterapia para que se adapte de mejor manera, porque cuando nosotros vamos creciendo y vamos perdiendo ciertas habilidades, también vamos perdiendo ciertas habilidades de adaptación, los mecanismos de afrontamiento también se van modificando, ¿no? En esta sensación de que ya no soy la misma persona y en esta sensación de que yo ahora soy más dependiente de los demás. Entonces sí es importante que consideremos mandar a terapia a estos pacientes, ¿ok? Y otros de los factores importantes pues son los socioeconómicos. Es difícil que un paciente o una persona en general piense qué va a hacer con su futuro. Todos estamos pensando que cuando dejemos de trabajar nos vamos a pensionar y vamos a tener una casa y vamos a vivir de nuestra pensión, ¿no? La realidad con la que la gente se enfrenta cuando se jubila o cuando se pensiona no es esa. La gente se jubila, por decirles un ejemplo, con el 30% de su salario mensual, ¿no? De su salario neto, no de lo que ganaban. Porque cuando ustedes van a trabajar, van a tener su salario normal y aparte van a tener, o sea, si llegan temprano, si se van de vacaciones, si que ayuda para los hijos, que beca, que no sé qué, y terminan ganando cierto porcentaje mayor. Cuando se jubila una persona se da cuenta que se jubiló con el 30% no del total, sino de una cantidad mínima. Y eso no les alcanza para tener la misma calidad de vida que tenían cuando trabajaban. Entonces, la jubilación ha sido uno de los factores de riesgo más prevalentes en el inicio de esta depresión y en el inicio de la ansiedad. Porque ya no tienen dinero para lo mismo que tenían antes y además habían proyectado su futuro de manera distinta. Habían proyectado un futuro en el que les iba a alcanzar y se dan cuenta que no. Eso, más la soledad, más la sensación de que no hay personas que me rodean, que me están dando contención, son factores que siempre van a ser como un antes y un después en esta. El maltrato, aquí es importante mencionarlo porque el maltrato en la población geriátrica es más común de lo que pensamos, ¿no? Y no estoy refiriéndome a que los golpeen. El maltrato verbal, el maltrato de privación de ciertas cosas, ¿no? O sea, es que sabes que necesito dinero porque quiero comprarme algo que me gustaba o que solía comprarme, ¿no? Y los hijos dicen, no, ¿sabes qué? No es importante, no te voy a dar esa parte, me estoy supliendo una parte que para ti es básica. Entonces el maltrato en la población geriátrica es común, ¿no? El abandono es común. Hay muchas personas que pues trabajan, tienen su propia familia y no tienen el tiempo suficiente para ver por las personas geriátricas de su familia.
Y esta situación se vuelve cada vez más frecuente porque cada vez hay menos hijos que no trabajan, ¿no? Antes solía ser que el hijo o la hija que no trabajaba se quedaba al cuidado del adulto, ¿no? Del papá, de la mamá. Ahora es menos común. Las personas están teniendo menos hijos. Entonces, eso también está disminuyendo la posibilidad de que yo tenga en un futuro alguien que me ayude, porque lo único que tenemos cierto es que va a haber una edad en la que necesitemos que alguien nos ayude, ¿no? Vamos a volver personas dependientes en muchos aspectos. Entonces, ¿qué podemos hacer para disminuir todos estos factores de riesgo? Pues planificar, ¿no? Primero planificar qué voy a hacer cuando yo me jubile, ¿no? Y eso es algo que ustedes también pueden ir preparándose personalmente y también a sus pacientes en el hecho de decir, bueno, si ya sé que no me va a alcanzar con ciertas cosas y que ya sé que va a haber un momento en que ya no voy a poder trabajar, ¿qué voy a hacer? Cuando contrato un seguro de jubilación, ¿no? Voy haciendo un ahorro, voy haciendo una inversión. Eso es importante que se los expliquemos para disminuir el riesgo del abandono, del maltrato y de esta sensación de ya no servir, como dicen ellos, ¿no? Dentro de los factores de riesgo que vamos a encontrar los principales, pues como ya les había dicho, es el sexo femenino. El aislamiento social es importante, no es lo mismo que yo tenga una paciente que convive con más personas, incluso en un asilo, a una persona que está totalmente abandonada en su casa, y es bien común, ¿eh? Es muy común que esto suceda. Le llevan su comida, le llevan su cena, le dan su medicina y lo dejan ahí todo el día solo. La viudez es obviamente un factor de riesgo, la separación, el divorcio, no solamente en la edad adulta, sino el antecedente del divorcio, ¿no? Obviamente las enfermedades médicas asociadas y además, si son discapacitantes, eso aumenta muchísimo más el riesgo. La polifarmacia, ya vamos a revisar ahorita algunos medicamentos que de por sí pueden disminuir el estado de ánimo. El no tener suficiente nivel socioeconómico para solventar mi dependencia, el dolor puede ser no solamente un síntoma, sino un factor y convertirse en un círculo vicioso que no termina, entre que me deprimo y me duele más, y me duele y me deprimo. El insomnio también es súper común. Es cuando vamos avanzando a nuestra edad, nuestro ciclo de sueño va cambiando. Vamos durmiendo también menos horas. Esto asociado también a los malos hábitos de higiene de sueño que solemos ir desarrollando, nos va a incrementar el factor del insomnio. Y el insomnio en sí solito es un factor de riesgo también para la depresión en el anciano. Las pérdidas funcionales es común. Es raro ver ahora un paciente geriátrico que no haya perdido alguna función básica. Los duelos, ¿no? Es común a cierta edad, nosotros ya también empezamos a tener los duelos, el deterioro cognitivo, que puede ser también un círculo vicioso. Yo estoy deprimido, eso aumenta el riesgo del deterioro, y el darme cuenta que me estoy deteriorando cognitivamente también me hace sentir más triste. La institucionalización también es un factor de riesgo, y la dependencia no solamente al alcohol, sino a las benzodiazepinas. Y es frecuente que la encontremos. Si tomáramos una muestra de la población geriátrica, tenemos un montón de pacientes que usan clonazepam, que es el que más usa. Porque, como les decía, los médicos están acostumbrados a tratar el insomnio con clonazepam. Y eso lo dejan eternamente porque el paciente dice que lo necesita y va generando dependencia y menos le puede dejar. Y aquí la dependencia de benzodiazepinas no solamente nos va a favorecer el riesgo de depresión, sino también nos va a favorecer el riesgo de sobre todo en pacientes que ya lo han usado por más de 10, 20 años y utilizan dosis altas. A lo mejor una o dos gotitas no es tanto problema, pero hay pacientes que están usando 2 o 3 tabletas de 2 miligramos de clonazepam porque van haciendo tolerancia al medicamento y cada vez van necesitando más dosis de clonazepam. Las principales condiciones médicas que vamos a tener asociadas a la depresión del anciano son los cardiovasculares. Esas son el principal
condiciones isquémicas, ¿no? Los infartos, la relación direccional que tienen de que, acuérdense que cuando hablamos de depresión, yo les comentaba que todas esas alteraciones endocrinas que genera la depresión también nos aumentan el riesgo de infarto. Y a su vez, el infartarme aumenta el riesgo que tengo de deprimirme. Un paciente adulto mayor que ha sufrido un infarto al miocardio tiene hasta 4 veces más riesgo de deprimirse que un paciente geriátrico que no tuvo infartos. Entonces, sí existe una relación bidireccional en esta cuestión de las alteraciones cardiovasculares. Y si a eso le sumamos que ustedes piensen en un adulto mayor que conocen, ¿sí? Un abuelito, alguien que hayan visto, un paciente que hayan visto en la práctica clínica. ¿Cuál de todos esos pacientes que tienen en la mente no toma por lo menos alguno de todos estos, ¿no? Los AINES, los inhibidores de la ECA, súper frecuentes, los beta-bloqueadores. La metoclopramida es un medicamento que además les encanta dejárselos de por vida a los pobres pacientes. ¿Sí? Antimicrobianos, antimicóticos, la levodopa. Seguramente si yo les pongo a investigar incluso los medicamentos que toman por ahí personas cercanas a ustedes, seguramente por lo menos uno de estos lo toman. Para el diclofenaco, que el ibuprofeno. Entonces, si le sumamos todas las comorbilidades que el paciente tiene, más la pérdida, más la polifarmacia, ese paciente geriátrico tiene por lo menos 2 o 3 factores de riesgo para deprimirse. Y es lo que menos preguntamos a veces en un paciente geriátrico. No sé si a lo mejor van a visitar ustedes a su abuelito o a su abuelita y alguna vez se han cuestionado de cómo está su estado de ánimo, ¿no? Realmente, no el que dice tener, porque ellos dicen, no, pues estoy bien, no estoy feliz. Pero que realmente tienen, si nos ponemos a pensar en todos los factores de riesgo que el paciente está teniendo para desarrollar un episodio de depresión. Entonces, en el paciente geriátrico vamos a tener principalmente síntomas atípicos. No va a ser una depresión con sus criterios mayores, sus criterios menores, que le van a decir tengo anedonia y además insomnio y además tengo hiporexia y enlentecimiento psicomotor. Como mencionó José Luis, aquí es importante el insomnio. ¿Sí? Hay un síntoma que se describe mucho en los pacientes. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba que esta melancolía es amanece y me siento triste? Y a lo largo del día me voy sintiendo mejor, ¿no? Cada vez voy teniendo más ánimo, un día en la noche a lo mejor estoy mucho mejor estado de ánimo, pero el otro día amanece y me siento muy triste. Esta melancolía es también muy frecuente en ellos. Las quejas somáticas, como ya les comentaba, la hiporexia, que muchas veces va a darnos pérdida ponderal importante. Muchos pacientes geriátricos que nos llevan a la práctica psiquiátrica nos los mandan no por la tristeza, sino porque están perdiendo peso y no saben de dónde. Y resulta que está deprimido. ¿Okay? La apatía, no como síndrome, sino como síntoma, también es muy común en los pacientes geriátricos. La irritabilidad y el irritacionismo también. Ya es un paciente que está de mal humor todo el día, que ya es agresivo verbalmente, porque ya con cualquier cosa y ya no sale de su cuarto, se la pasa acostado, de por sí ya casi no ve, de por sí ya casi no escucha, se la pasa sentado en un sillón. Si ustedes le preguntan su día a día, sus actividades de un abuelito y de una abuelita, le dicen, no, pues yo me levanto, desayuno, veo la tele y me siento en mi sitio. ¿No? Ya es difícil que les digan, no, pues yo tengo actividades, voy, salgo, tejo, aprendo una actividad nueva. El aislacionismo también no solamente es un síntoma, sino también va a ser un factor de riesgo para deterioro cognitivo. Ahora, ¿qué va a pasar con la depresión de inicio de población geriátrica? ¿No? Aquí va a requerir más tiempo de tratamiento y la remisión cuando tenemos una comorbilidad médica que es bastante frecuente va a ser más difícil, va a requerir más tiempo
Incluso la depresión vascular requiere de dosis mayores, aunque sea población geriátrica. Tenemos más riesgo de recaída, y aquí también el riesgo de recaída se aumenta porque es común que le suspendan los medicamentos. Las otras especialidades les suspenden los medicamentos que porque no son necesarios, ¿no? Aquí les voy a contar una anécdota muy reciente de una paciente que tengo porque tiene quejas gastrointestinales, pero todos son trastornos funcionales. Tiene una sensación de que tiene un cuerpo extraño en la garganta. Ya se le hizo endoscopía, ya se le hizo tomografía y no tiene nada. A nivel funcional también no tiene nada a nivel gastrointestinal. Entonces llegó y se le inició un antidepresivo. Empezó con terapia y se mandó al gastro, pues porque tiene que atenderle ciertas situaciones como ser inevitable y la gastritis. Pues llegó con el gastroenterólogo, fue paciente, ¿sí? Y ella acababa de iniciar el antidepresivo y no estaba muy convencida de iniciarlo porque ella se asumía enferma. Ella mencionaba que tenía un tumor en la garganta y que estaba segura de que tenía que operarla para quitarse. Se le demostró que no tenía ningún tumor, por eso llegó a psiquiatría, pero aún así no estaba como muy convencida de que lo que necesitaba era un antidepresivo. Y así llegó con el gastroenterólogo, y el gastroenterólogo revisó su lista de medicamentos, ¿no? Y le preguntó que para qué era, estaba tomando escitalopram, que para qué era el escitalopram, ¿no? Y ya la paciente le dijo que no sabía, que se lo habían dejado. El hijo le explicó que pues era un antidepresivo porque ya había visto a muchos gastros toda su vida y todos le habían dicho que no tenía, ¿no? Imagínense, ella tiene ese sensación como desde los 40 años y a sus 65 años apenas llegó al psiquiatra. Pues el gastroenterólogo revisó los medicamentos y dijo, no, pues usted sí tiene gastritis, tiene intestino irritable y vamos a necesitar hacerle una resonancia magnética de tórax y abdomen. Y además me dijo, y vamos a suspender el antidepresivo porque no le sirve para nada. Es un medicamento extra que además nos está favoreciendo en la polifarmacia. Y le hizo un comentario que fíjense, o sea, esto es real, esto es real. Le dijo, y además los psiquiatras le dan medicamentos que no sirven. Y lo único que quieren es estarla citando cada 15 días para ganar dinero. Entonces, imagínense, esto me lo contó el hijo, ¿no? De la paciente que además no le suspendió, afortunadamente el escitalopram, no le suspendió el escitalopram, se lo siguió dando, vio mejorías, en su vio mejoría de su mamá, no se lo suspendió. La mamá se lo estaba tomando, se lo estaba tomando sin saberlo, porque ella, como después de que el gastro le dice, sabe que suspéndalo, porque no dice para nada, y además ella, de hecho, pensaba que no le servía para nada, pues ella ya no se lo quería tomar. Entonces el hijo se lo estaba dando a escondidas, pero mejoraba su ciclo de sueño, disminuía su irritabilidad y poco a poco iba disminuyendo las molestias gástricas. Pero imagínense el riesgo que tenemos también nosotros de que a un paciente geriátrico se le suspendan nuestros medicamentos, ¿no? Porque se asumen como no necesarios, a pesar de que ya revisamos todo lo que implica la depresión, ¿no? A nivel neurológico, a nivel endocrino. Entonces, la retirada de medicamentos súbita es uno de los principales factores de riesgo para que tengamos recaídas en estos pacientes. A veces se convierten en medicamentos que van a ser los pacientes. Y aquí puse un recordatorio de cómo tenemos que ir suspendiendo los medicamentos cuando ya tuvimos estabilidad. Y aquí se sugiere que en pacientes geriátricos esa estabilidad con el medicamento se conserve por un año y ahora está que intentar bajar el medicamento. Entonces vamos a empezar 19 y 50% de la dosis por 2 meses. Después esa dosis la volvemos a reducir el 50% por un mes más y suspendemos el medicamento. Si en algún momento de este proceso vemos que persisten o se realizan de nuevo los síntomas, entonces lo iniciamos nuevamente. ¿Okay? Nuevamente, si nosotros tenemos un paciente que tiene problemas cardiovasculares, que tiene factores de riesgo endócrinos, que tiene hipotiroidismo, que tiene hipertiroidismo, ya tuvo un EBCR, tuvo un infarto al miocardio, podemos dejarle el medicamento previniendo que esto puede ser un
un factor de riesgo de recaídas en ambos sentidos. La depresión ser un factor de riesgo para recaída de un infarto y el infarto para depresión. Entonces, en estos pacientes podemos sostener el medicamento y justificar su uso a largo plazo. Doctora, entonces primero sería llevar a cabo un año con el medicamento y ya terminando ese año, sería dejárselo por otros 2 meses la mitad de la dosis y el siguiente mes la mitad de esa dosis. Ajá, y suspender. Pero aquí no es un año con el medicamento, sino es un año de estabilidad. A lo mejor nos tardamos 4 o 5 meses de que iniciamos el medicamento para remisión de síntomas. Entonces, a partir de ese sexto o quinto mes empezamos a contar el año, no a partir de que se lo iniciaste. Ok. Sí, gracias. Entonces, aquí vamos a tener una depresión que es muy típica de la población, que es la depresión vascular. Aquí vamos a diferenciar entre la depresión vascular y la depresión post-EBC. Una es la depresión vascular, son pacientes que no han tenido vasculares cerebrales mayores, que no han tenido